Buenas noches, amigos y amigas. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias, le damos una vez más al Señor por poder estar aquí, mirando su verdad. Estamos en el libro de Apocalipsis. Estamos mirando, estamos leyendo, estamos deteniéndonos en algunos puntos y hay un pedido al Espíritu de Dios que, así como está enseñando a muchos alrededor de esta tierra a poder comprender el pensamiento de Cristo Jesús, que también nos dé una mano, y Él lo hace, gracias a Dios. Él está presto para darnos toda inteligencia y toda sabiduría del Espíritu, ¿sí? Todas cosas profundas que este Dios quiere enseñarnos y quiere capacitarnos, ¿sí? para la obra en el ministerio y llenarnos de esa gracia y de esa pasión que solo Dios puede darnos, ¿cierto? Para poder entender su mensaje. Vamos inmediatamente a leer Apocalipsis capítulo 5 y vamos a ir deteniéndonos en algunos puntos y vamos a ver cómo el mismo Apocalipsis nos va explicando algunas cuestiones que aparentemente son difíciles y dificultosas para poder comprenderlas. Y también, como en toda escritura y cada vez que vos mirás el texto sagrado, Dios va a traer iluminación a cada uno de nosotros en estas cuestiones, ¿sí? Y debemos estar atentos en este sentido, porque aunque tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros amanecerá Jehová, ¿cierto? Y Él va a traer una iluminación en su revelación. Esas cosas son las que estamos aprendiendo, esas cosas son en las que nos estamos moviendo y esas cosas son las que estamos pensando y estamos compartiendo, ¿sí? El libro de Apocalipsis, que significa correr el velo, ¿cierto? Muchos lo han entendido que en lugar de correrlo es algo que se cierra o no se deja ver, pero sin embargo Apocalipsis viene de la palabra apocaliptos, que significa correr el velo, ¿cierto? Y ese es el ánimo de este Dios, correr los velos. Y es muy interesante estas cosas, porque hay cosas en el cual en el mundo espiritual no podemos ver con claridad, ¿cierto? Toda la revelación que el Señor tiene para darnos. Y es una oración que nosotros tenemos, ¿cierto? Que el Señor nos pueda dar ese crecimiento y esa altura en Él para poder comprender toda la revelación, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esto depende de que yo viva. De esto depende de que yo me mueva en la vida, ¿cierto? Con una fe y con una esperanza viva, entre otras cuestiones que hacen a la estructura espiritual que el Señor va edificando en cada uno de nosotros. Y también es algo especial su palabra,
¿cierto? Para que el día que nosotros tengamos que morir, lo hagamos con fe, ¿sí? Y aunque suena raro esto, así como uno vive por fe, muere también por fe, ¿sí? En el Hijo de Dios, ¿sí? Seamos que vivamos, o sea que muramos, ¿cierto? Lo haremos para el Señor. Muchos de sus apóstoles murieron, fueron martirizados, y leía un pasaje por allá por Hechos capítulo 12, donde, bueno, había un gran momento de la iglesia, donde había verdaderamente una pasión muy grande por establecer el reino de Dios en los corazones, y así ganaban a muchos. Y uno de los que era muerto era el apóstol Santiago, ¿sí? Podía ver que Herodes dice que lo había matado a espada y había echado manos sobre varios, había habido una persecución muy grande, y el primer mártir en caer fue Santiago, ¿sí? Muchos hechos ocurrieron. Y así como Santiago vivió en fe, murió también en fe. Y ahí está lo que el Señor nos quiere dar a través de la lectura y del estudio en las Escrituras, que va a haber un punto en que Dios nos va a traer una iluminación a nuestras vidas interior, el hombre espiritual o la mujer espiritual, ¿cierto? La cual fuimos constituidos nuevas criaturas, va a traer a nuestras vidas, ¿cierto?, esa activación en el espíritu que nos va a alimentar y nos va a dar esa fe, Dios, que está preparando para nuestra muerte también, ¿cierto? Porque si gustamos de una muerte, también creyendo vamos a resucitar en ese día en que se va a producir el arrebatamiento. Aunque ya nosotros al creer fuimos resucitados juntamente con Cristo, comenzó la obra de resurrección en nuestras vidas, entre otras cosas. Esas cosas son las que Dios hace a favor, ¿cierto? Y dice, Apocalipsis capítulo 5 habla y dice, el rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Sí? Acá Juan continuaba su visión en el cielo. Recordemos que en el capítulo 2 y 3 Juan tiene una visión en la tierra. Y recordemos que en el capítulo 1 Juan tuvo una visión en el cielo. Y así se iba desarrollando. Visión en el cielo, capítulo 1 de Apocalipsis. Perdón, sí, bien digo visión en el cielo. Visión en la tierra, lo que estaba ocurriendo en la tierra en ese momento, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Después fue llevado otra vez al cielo en el capítulo 4 de Apocalipsis, y ahora continuamos en el cielo en el capítulo 5. Y he aquí que seguían la visión en el cielo, y dice, y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Pudo ver su mano. ¿De quién estaba hablando? De Dios, del Padre, ¿cierto? Y un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, ¿cierto? Un libro que se podía ver tanto por dentro y por fuera. Era una hoja, ¿cierto? Que vos podía ver bien, podía ver lo que estaba escrito por dentro y por del otro lado de la hoja, ¿cierto? Y con 7 sellos, ¿cierto? Con 7 sellos. Esto habla de los juicios
¿cierto?, que Dios va a desatar sobre este planeta. ¿Sí? Esos son los juicios que Dios va a desatar sobre este planeta. ¿Sí? Y esos sellos, no cualquiera los puede desatar. ¿Sí? Hasta ahí te queda claro. El libro, por dentro y por fuera, se puede ver. Eso habla de los juicios justos del Señor, de los juicios verdaderos del Señor, justos, que son justos y verdaderos. Eso quiere decir, es la transparencia de sus juicios. No es un juicio así nomás deliberadamente, es un juicio que viene con una base, con un fundamento, ¿cierto? Y una de las cosas que trae este juicio, ¿cierto?, sobre la tierra, está hablando de la época de la gran tribulación que va a haber sobre todo este planeta en tiempos futuros, donde va a haber 3 años y medio de paz, donde se va a instaurar el gobierno anticristiano, el famoso anticristo que se habla. Va a haber 3 años y medio donde va a haber paz y seguridad, donde va a haber solución a nivel mundial de muchas cuestiones que hoy están en bancarrota o que están deteriorándose a nivel gubernamental en toda la tierra. Este hombre va a traer grandes soluciones y va a hacer alianzas con las naciones, ¿cierto? Es el comienzo de la semana 70 de Daniel, ¿sí? Acá está hablando del comienzo de la semana 70 de Daniel, ¿sí?, descrita en Daniel capítulo 9, 25, 26 y 27 en adelante. Ahí habla de la semana 70, donde se cumplieron 69 semanas cuando Jesucristo entra en Jerusalén con ese burrito, y todo Jerusalén dice que festejaba con palmas en las manos, con palmeras, ¿cierto? Y decían, Hosana, el que viene, ¿cierto? Y había gran alabanza a este Cristo que entraba, a este rey que entraba en su pollino. Pero inmediatamente, pocas horas después, era crucificado. Ya sabiéndolo Jesús, podía decir, oh Jerusalén, si tú supieras tu día. Ahí se cumple la semana 69. Cada semana consta de 7 años, ¿cierto? Entramos en las semanas, entra el tiempo de gracia y la semana 70 queda en suspenso. Muere Jesús, ¿sí? Muere Jesús en la cruz del Calvario, y hasta nuestros días esa semana 70 queda suspendida, hasta que venga Jesucristo en el arrebatamiento y se lleve su iglesia de este planeta hacia el cielo durante 7 años. Durante esos 7 años va a haber juicios aquí en la tierra, donde se va a conformar en dos partes. 3 años y medio de paz y seguridad, en el cual este gobernante va a traer sobre la tierra paz y seguridad durante 3 años y medio, y después durante los otros 3 años y medio se va a descubrir cuál es la verdadera intención de este gobernante, que va a tener un respaldo de las tinieblas, en este caso de Satanás, ¿sí? Esos 7 años que está repartido en 3 años y medio de paz y seguridad, y 3 años y medio donde va a haber los peores juicios jamás vistos en el planeta Tierra. Pero su iglesia, los que tenemos fe en la muerte y en la resurrección del Hijo de Dios llamado Cristo Jesús, y creemos en el plan de salvación y en el reino,
¿cierto? Esas personas no verán esta fase. Pero todos aquellos que no creyeron, ¿cierto?, tendrán que pasar, ¿cierto?, durante 7 años estas cuestiones, donde todavía se va a seguir predicando la palabra, donde todavía el Espíritu Santo va a estar obrando en la tierra y muchos se salvarán, aunque muchos morirán y serán perseguidos. Entonces eso es lo que está hablando aquí un poco Apocalipsis. Espero que hayas entendido esta breve intervención que hicimos, ¿sí? Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, ¿sí? Este libro escrito por dentro y por fuera habla de estos juicios que van a ser desatados, ¿sí? Y cuando habla que se pueden ver por dentro y por fuera, se está hablando de la pureza de sus juicios, que son justos y verdaderos. Habla de justicia y verdad. Eso es lo que Dios puso dentro del corazón tuyo y dentro del corazón mío en este tiempo de gracia, ¿sí? Por eso es que para nosotros no son estas cuestiones. No hay un juicio contra aquellos que son hijos de Dios y aceptaron a Cristo, ¿sí? Sino que nosotros somos favorecidos en estas cuestiones. Cuando Dios ve tu vida y mi vida, Él ve la justicia de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque es Cristo el que te está habitando. Y vos tal vez decís, mira, yo no voy a ninguna iglesia, no creo en ninguna religión, pero sos una persona que mira el texto sagrado o en algún momento alguien te habló, ¿cierto? O sos una persona que tenés una lectura bíblica, que tenés un estudio, ¿cierto? El Espíritu Santo te habita. Es eso lo que pasa. Y siempre hay una pasión y siempre hay una atención hacia estas cuestiones, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que la religión por ahí no te puede entregar es la iluminación que el Espíritu Santo te puede dar a tu vida en cuanto a la revelación de la palabra. Entonces, este libro, y vi, Juan está en el cielo, está teniendo una visión en el cielo, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esto habla de los juicios de Dios que vienen, ¿sí? Que esperó hasta los últimos tiempos para que la gente se acerque al Señor y lo acepte, ¿cierto? Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Cierto? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo, ¿cierto? Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ¿cierto? Qué importante, amado, que es lo que todas las cosas que van a ocurrir. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Acá Juan en la visión lloraba, ¿cierto? Porque una de las cosas que él fue inmediatamente involucrado es en que la palabra de Dios se cumpliera en tiempo y forma, ¿sí? Porque después de esto, amado, después de esto hay una eternidad en el Señor. Por eso hablábamos un poco esto de vivir en fe y morir también en fe, sin temor a la muerte, sabiendo que la persona que nos resucitó tiene la integridad para que lo que Él dijo que iba a hacer con tu vida lo va a hacer, aquí en la tierra y en el cielo también, ¿sí? Y dice,
Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí te podés también poner vos, no llores, o no te preocupes, o no tengas miedo con las cosas que están ocurriendo, las que están ocurriendo en tu vida. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Sí? Aquí está hablando de Cristo Jesús, alguien que es más grande que cualquier juicio, amado, que cualquier juicio que pueda haber, ¿sí? Y ese juicio lo pasa por alto en nosotros, ¿sí? Él nos salvó, Él nos guardó de la ira venidera. ¿En quién? En Cristo. Él es como el arca, ¿viste? Cristo es como el arca donde entraron esas personas y se salvaron del diluvio, de todo el desastre que ocurrió en la tierra por allá por Génesis 6, 7, 8. Él es como el arca para nosotros, Él nos guarda y nos lleva hacia salvación, ¿cierto? Y estas cosas no nos podrá hacer daño, pero sí para todos aquellos que no creen, para todos aquellos que no guardan, ¿cierto?, su palabra. ¿Qué quiere decir guardar su palabra? Mirarla, escucharla, estudiarla, ¿cierto? Siempre estar atento para estas cosas. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién es ese cordero inmolado? ¿Quién es? Vos lo sabés muy bien, ¿sí? Es Cristo Jesús. Y cuando habla de los 7 cuernos, dice, ahí Él mismo te está respondiendo. Fíjate vos, el mismo Apocalipsis te está respondiendo que es, o sea que no necesitamos mucho. Escucha muy bien. Dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero. Él veía eso en la visión, Juan, como inmolado. ¿Por qué inmolado? Porque llevaba las marcas de la cruz. Este Jesús, ¿sí?, que había sufrido, que había padecido. ¿Para qué? Para que vos y yo no padezcamos ningún tipo de juicio. Él se llevó el juicio, Él lo llevó en el cuerpo. Nosotros al aceptarlo, ¿cierto?, toda su salvación, vino sobre nosotros, vino sobre nuestras vidas, ¿sí? Y ya no somos más condenados. ¿Por qué? Porque por allá por Romanos 8, capítulo 1 dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni la vida, ni la muerte. Cuántas cosas, ¿no? Nada nos podrá separar del amor de Dios, ¿sí? No hay nada que vos puedas hacer en contra de la salvación que Dios hizo contra tu vida, a favor de tu vida, perdón. Vos podés cometer el pecado más grande, Dios te sigue amando igual. Y no hay nada que vos puedas hacer para que el Señor te ame más. El amor de Dios es algo que no tiene ningún tipo de decaimiento ni subida. El amor de Dios es el amor grande, es un amor pleno, ¿sí? Eso es importante de que nosotros lo podamos entender. Te vuelvo a repetir, no hay nada malo que vos puedas hacer en contra del amor de Dios. Él te sigue amando igual.
¿Por qué? Porque Él en este tiempo de gracia hizo que el juicio que era para vos y para mí por los pecados que cometemos y cometeremos, se lo llevó Cristo ese juicio. Entonces Él nos da tiempo, Él tiene paciencia, no para que nosotros aprovechemos y pequemos a propósito, sabiendo que el Señor es tardo para la ira en este tiempo. No, que aprovechemos este tiempo, amado, que para que todas esas flaquezas que nosotros tenemos, nosotros la podamos ir puliendo, ¿cierto? Con la ayuda de su Espíritu que habita en nuestras vidas. ¿Ok? Y fíjate vos acá, la Biblia misma te dice, dice, y en medio de los ancianos, dice el verso 6, estaba en pie un cordero como inmolado. Ese es Cristo, ¿sí? Que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué son estos 7 cuernos y son estos 7 ojos? Estos simbolismos que muchas veces habla el Apocalipsis. Acá el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Y dice, los cuales son, la misma Biblia en este caso te lo está respondiendo, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Sí? Cuando habla de los 7 Espíritus de Dios, está hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué habla de los 7? No es que hay 7 Espíritus Santos, no. Está hablando de la plenitud. El número 7 en la Biblia significa plenitud, ¿sí? Totalidad, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿ok? Y vino y tomó, dice que estos Espíritus de Dios son enviados por toda la tierra, o sea que en ese tiempo de la gran tribulación, la cual vos no vas a estar, ni yo tampoco, sino que vamos a estar en el cielo con Cristo, ¿sí? Preparándonos para venir con Él. Ya eso ya después lo vamos a ver más adelante, no te quiero confundir. Y vino, dice el 7, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Toma el libro del Padre, toma ese libro que nadie lo podía abrir, ¿cierto? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el cual está hablando el verso 1, ¿sí? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Sí? Esos 24 ancianos que están en la presencia, en la intimidad y en el cielo, Él ve estos 24 ancianos. Esos 24 ancianos es la iglesia, amado. La iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a ser sacerdotes. Eso lo habla por allá, por Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Que somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿sí? Esa luz admirable es Cristo, su palabra, su verdad, en tu boca, en mi boca, ¿sí? Y esos santos, esas oraciones de los santos, es las oraciones de la iglesia, ¿cierto? Porque ellos oraban también ahí en el cielo y se sentían esas oraciones a favor del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y cantaban un cántico nuevo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Acá está. Acá la misma Biblia te está diciendo quiénes son estos 24 ancianos. ¿Quiénes son los que fuimos redimidos? De todo linaje, lengua
pueblo y nación. ¿Quién? Su iglesia. Esa iglesia sos vos, soy yo, alrededor de todo el mundo, ¿sí? Entonces acá apareces vos en esta visión que Juan vio. Fíjate vos lo que es la iluminación del Espíritu, ¿no? Y la misma Biblia, cuando vos vas leyendo los versículos, el Espíritu Santo te va a ir enseñando de que la misma Biblia te va a ir respondiendo muchas de las cuestiones, ¿sí? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra, ¿sí? Entonces vos podés ver, amado, vos podés ver verdaderamente, vamos a buscar el apoyo, vamos a buscar un apoyo, gracias Espíritu Santo. Vamos a buscar un apoyo, ¿cierto? Gracias Jesús. Él es fiel con nuestras vidas. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, ¿de quién está hablando? De vos y de mí. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Adquirido, redimido. Y acá qué dice, amado, acá qué dice, en el verso también 9, igual que en el verso 9 del capítulo 2 en el 5:9 dice, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y acá dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? Esto es cuando el Espíritu Santo te va respaldando y te va ayudando en lo que es la prédica, ¿sí? Fíjate vos lo que habla acá un poquito. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, ¿cierto? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Fíjate vos cómo respalda el Apocalipsis con, en este caso, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Sí? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Sí? En ese momento podía haber muchos ángeles. Tenía una visión impresionante del cielo Juan, ¿cierto? El apóstol Juan tenía una visión impresionante del cielo y podía ver millones y millones de ángeles que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. ¿Sí? Cuando está hablando digno de tomar el poder, es que se viene algo en este mundo que donde Dios va a reinar esta tierra. ¿Por qué? Porque el gobierno del hombre, lamentablemente, no funciona y no va a funcionar, ¿cierto? Entonces hay un gobierno perfecto que está esperando el tiempo, ¿cierto?, de que el hombre llegue a su plenitud en cuanto a gobierno, llegue a su fin en cuanto a los gobiernos, y va a entrar el gobierno de Dios directo,
el gobierno de Jesucristo, donde Él va a regir con vara de hierro las naciones. Eso lo habla por allá por Apocalipsis, capítulo 19 y 20, que ya después lo vamos a ver un poco más adelante. Lo vamos a ir desgranando de a poquito, como dice el gaucho, como el maíz, ¿sí? Y dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ese cordero es el que hace pocos días se festejaba las Pascuas, ¿sí? Nada más con la diferencia que uno lo adora todos los días, ¿sí? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Acá podemos ver cielo y tierra poniéndose de acuerdo en cuanto hay alguien solamente que se le va a dar el poder, la alabanza, la gloria y la honra. En este caso es un rey que se llama Cristo. Ese es el que va a ejecutar y va a abrir los sellos para que vengan los juicios en aquel tiempo que va a venir. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? Adoraron al que vive, ese Cristo que murió y venció la tumba, resucitó. Dice que la muerte, el Hades y la muerte no pudieron retenerlo, ¿sí? Porque no se halló pecado en él. Satanás no lo pudo retener. El imperio de la muerte fue desarmado. Hay 2 cuestiones que tenía Satanás. Una era el pecado y la otra era la muerte. Eran las 2 armas que el diablo mantenía en temor al hombre. Pero Cristo desarmó. Cuando desciende a los infiernos, Jesucristo desarma al diablo. Eso lo dice en su palabra por Hebreos capítulo 2. ¿Sí? Lo desarma y le entrega las armas a la iglesia. Desarma al diablo y arma a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que le quita la autoridad, toda autoridad a Satanás, y se lo da a aquel que cree. No está hablando de una religión, no está hablando ni la religión católica, ni la religión protestante, ni la musulmana. La iglesia es todo aquel que cree en Cristo Jesús, ¿cierto? Y conoce y va conociendo, a medida que vas caminando en tu vida, vas conociendo al Hijo de Dios. Él te entregó las armas, la cual vos tenés que conocer y operar con ella. Es como aquel que tiene una herramienta de trabajo. Bueno, yo veo la herramienta de trabajo, pero no conozco cómo se trabaja. Bueno, el Señor nos va a enseñar a usar esa arma para poder forjar nuestra vida y desarrollarnos para su ministerio y el trabajo que Él tiene para con nuestras vidas. ¿Sí? Así que, querido amigo y querida amiga, terminamos con esto. ¿Sí? Los 4 seres vivientes decían, estos 4 seres vivientes son seres angelicales que están día y noche, quiere decir, ¿no? Que están todo el tiempo adorando y alabando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Estos 24 ancianos es la iglesia. Claramente está hablando que es la iglesia, porque en el 9 dice, y cantarán un cántico nuevo. Estos 24 ancianos, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los
24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido. ¿Qué quiere decir? Nos adquirió a nosotros, nos compró a nosotros. Somos propiedad de Dios, ¿cierto? Ese es el conocimiento que vos tenés que ir tomando en este tiempo, ¿sí? Y que el Espíritu Santo te va a ir dando esa iluminación, ¿sí? Así que claramente esos 24 ancianos es la iglesia que le cree al Señor. Yo no estoy hablando de ninguna religión, no estoy hablando de ningún cartel religioso, estoy hablando de la persona que cree, persona común que cree, que anda en el campo, en la ciudad, que camina en cualquier lugar del mundo. Bueno, somos la iglesia de Cristo, ¿sí? Así que, amado, hasta acá llegó esto. Ya vamos a seguir en este viaje por el libro de Apocalipsis y veremos en muchas ocasiones que el mismo texto nos va a ir explicando el significado de este libro, que para muchos es muy difícil de entender, pero verás que es muy sencillo, ¿sí? Que Dios te bendiga.